Ahora sí, ya vamos a empezar la última sesión del taller. Entonces, esta sesión va a ser destinada a platicar un poco de estrategias para inventar problemas. Ahorita me voy a enfocar más en pues, inventar problemas de geometría, pero pues bueno, algunas de las estrategias funcionan para otros temas. Entonces, este, el proceso de inventar problemas es un poco curioso, es bastante diferente a resolver un problema, obviamente, porque pues el problema de entrada ahí te lo está planteando alguien, un examen o lo que sea, y y pues lo intentas resolver con lo que tienes de conocimiento, ¿sale? Pero hacer la invención de un problema pues es diferente porque ahora tú estás diseñando ese problema. Entonces, bueno, hay ciertos pasos que debemos de tener bastante en cuenta, son los siguientes. Eh, Independientemente de, de cualquier cosa, si quieres inventar un problema o idear algún problemita de cualquier naturaleza, pues hay que tener buenas bases teóricas para saber que estamos haciendo las cosas bien, ¿sale? Entonces, por ejemplo, pues si somos, empezamos a inventar problemas de geometría, digamos, y queremos inventar un problema de demuestra que ciertas rectas concurren, como que si no tenemos buenos conocimientos de qué estrategias podríamos utilizar para saber qué otras rectas concurren, pues va a ser complicado demostrar o diseñar un problema con esas características, ¿no? Igual si estamos inventando un problema de pues algún tipo de ecuaciones o algo por el estilo, si no tenemos como conocimientos, por ejemplo, para resolver ciertos sistemas de ecuaciones, pues tal vez va a ser complicado, ¿no? Entonces, una cosa fundamental es, si vamos a inventar un problemita, de sí tener una cantidad de conocimiento eh, bueno al respecto de lo que queremos hacer, ¿sale? Entonces, para cosas de geometría, pues es un poco vago también porque pues, hay muchas cosas que se pueden aprender, como hemos visto en el curso, ¿no? Pero bueno, en teoría los conocimientos que ya desarrollamos en el curso son un buen sustento, si quedaron claros todos los problemas, todos los contenidos, es un buen sustento para inventar una gama interesante de problemas, ¿no? O diseñar una gama interesante de problemas. Entonces, bueno, eso es fundamental, ¿sí? Si queremos diseñar un problema, hay que tratar de tener buenas bases y haber estudiado suficiente para empezar a crear problemas. Ahora, igual y no son unas bases tan, ¿cómo decirlos? Pues tan grandes en cuanto a contenidos, dependiendo de cuál es la dificultad que vamos a buscar de diseñar el problema, ¿sale? Entonces, pues dependiendo de para qué estamos diseñando el problema, pues tenemos que saber la dificultad que queremos, ¿no? Entonces, por ejemplo, en los exámenes de primeras etapas de la Olimpiada, pues se buscan, por ejemplo, problemitas de opción múltiple, que, de opción múltiple, que pues la intención es que usen más como ingenio que cosas teóricas muy fuertes, ¿no? Entonces, por ejemplo, pues nada más que tal vez sepan utilizar el teorema de Pitágoras o cosas así. Eh, entonces, si contemplamos que nada más estoy queriendo pensar problemitas para primeras etapas, pues tal vez solo necesitamos tener dificultades pues, sencillas de utilizar resultados que son como muy fundamentales, ¿no? Como por ejemplo el teorema de Pitágoras o, o no sé, creo que en geometría creo que es como lo más fundamental que luego les piden en primeras etapas, que se sepan teoremas de Pitágoras y ya casi casi. Entonces, pues bueno, con eso en mente, pues debes de tratar de decir, bueno, pues va a ser un problema sencillito, ¿no? No sé, con cosas de Pitágoras, pues
algo que siempre resulta útil es como pensar en circulitos con ciertas condiciones, ¿no? Eh, por ejemplo, uno de los problemas que nosotros vimos era si tú tienes dos círculos que son tangentes entre sí del mismo tamaño y tangente es una línea, ¿de qué tamaño es esto, no? El círculo pequeñito. Entonces, pues ese es un problemita sencillo que se puede idear porque sabemos que bajo ciertas condiciones de tangencias y cosas así, vamos a poder calcular con Pitágoras ciertas ecuacioncitas y ya luego hay que despejarlas, ¿no? Entonces eso es como pues idear problemas con una dificultad pues, pequeña, ¿no? Sin embargo, pues conforme va avanzando el proceso, pues tenemos que enfrentar a los muchachos con problemas más complicados, ¿no? Entonces, como que están primero los problemas de dificultad como primeras etapas de la Olimpiada. Luego ya vienen cosas como algo aquí estratificado de problemas a nivel estatal, que son como, pues depende mucho de la estructura, ¿no? Del estado. Si hay varios exámenes y etapas en las cuales presentan a los chicos exámenes para filtrar y llegar al concurso nacional, pues hay que ir aumentando esa dificultad, ¿no? Nada más por dar un ejemplo, por ejemplo, en la Ciudad de México, pues hacen como un estilo de 5 etapas, ¿no? Entonces hay como que 5 exámenes y van aumentando. Luego, pues hay dificultad de concursos nacionales, que pues esos concursos, estos problemas ya, ahora sí, ya no van a ser solo como con puro ingenio, ¿no? Si necesitas justamente tener la base de los conocimientos bastante sólida, que serían como todo lo que hemos visto en estos cursos, y utilizar alguna estrategia para ya inventar algo interesante, ¿va? Entonces, bueno. Y por último, pues hay concursos internacionales que también estos tienen pues muchos niveles. Que pues depende de qué competencia, ¿no? La que es más complicada a nivel de preuniversitario se llama IMO y sí hay problemas bien difíciles dentro de ese examen. Entonces, las personas que inventan problemas y quedan en una de estas competencias, sí es que son bastante creativas y tienen conocimientos muy sólidos al respecto de la cosa que están haciendo, ¿sale? Pero pues hay otras que son un poco más sencillas, como la centroamericana. Esa está más o menos al nivel del nacional. Y entonces, pues tal vez son medio equivalentes inventar problemas a nivel nacional o una centroamericana. ¿Ok? Entonces, bueno, si quieres así ser fino al respecto de qué quieres diseñar de problema, pues tienes que tener en cuenta qué nivel vas a estar buscando, ¿sale? Eso es una cosa medio opcional si nada más lo hacen como por curiosidad en el diseño de problemas, ¿no? Si alguien nada más así como que dice, bueno, ahorita pensé en una cosa y la quiero desarrollar y ya quién sabe qué dificultad salga, pues es válido. Pero pues sí hay personas que se ponen a tratar de diseñar problemas enfocados para proponer en ciertos niveles, ¿no? Por ejemplo, si eres parte de los profesores de un estado, pues de repente si tú quieres empezar a hacer los exámenes estatales, pues dices, bueno, pues ahora necesito pensar en problemas. Puede ser que los busques con todos los recursos que ya les hemos platicado, de libros y lo demás, pero pues ya si quieres ser más sofisticado, pues tratar de inventar problemas, ¿no? Entonces, bueno, eh, también si ya, por ejemplo, para nosotros que estamos muy involucrados en el Comité Académico Nacional, pues de repente tratamos de inventar problemas justamente enfocados a concursos nacionales. Y en mi caso en particular sí he tenido mucho interés en inventar problemas para concursos internacionales, entonces pues hay que hacer una labor importante, porque ahí ya necesitas problemas que sean más complicados, ¿sale? Y bueno, pues también cuando he tenido que colaborar con algunos estados o cosas de ese estilo, pues pensamos en diseñar problemitas sencillos de primeras etapas. Ahí son más difíciles de hacer que sean problemas totalmente creativos o inéditos, porque pues realmente las ideas son
son muy poquitas, ¿no? Las herramientas que puedes utilizar están limitadas porque queremos que nada más utilicen casi pura creatividad e ingenio y poquitas cosas teóricas, ¿no? Entonces, pues ahí se repiten mucho los estilos de problemas. Pero bueno, entonces dependiendo pues de en qué nivel colaborativo estén en alguna estructura, pues hay que tratar de saber cuál es la dificultad que vamos a querer, ¿va? Entonces, bueno, hay muchas otras competencias. En la Olimpiada, pues nos enfocamos en temas de geometría, combinatoria, ¿qué más? Álgebra y teoría de números. Pero bueno, también si estas estrategias pueden funcionar si son profesores y dan clases, por ejemplo, en universidad, pues qué tal y quieren pensar en problemas de cálculo que usen el teorema fundamental, pues pueden utilizar algunas de las siguientes estrategias. Entonces, bueno, estos dos pasos son los primeros, tener buenas bases y pues dependiendo de qué es lo que queramos hacer, si ya lo estamos enfocando, entender qué es la dificultad que estamos esperando. Y aquí pues hay una estructura un poco sencilla de cómo podrían ser las dificultades. Cosas de primeras etapas estatales, exámenes de filtros en sus estados para la competencia, cosas a nivel nacional y cosas a nivel internacional. Bueno, y ahora sí, ya que tenemos esas cosas en mente, ¿cómo podemos empezar a inventar problemas? Entonces, aquí tengo una lista de 5 opciones que se pueden hacer o implementar para tratar de inventar problemas, que pues son más o menos las que yo he utilizado en mi experiencia. Entonces, vamos a ver algunos ejemplos de cómo funcionan estas a partir de un documento que tengo aquí. Entonces, a ver, primero es explotar una idea, ¿sale? Entonces, explotar una idea, pues básicamente es como, ¿hay algún tipo de cosa, de idea interesante dentro de algo de problemas, no sé, ahorita en geometría, como explotar la idea de los cíclicos? Entonces, intentaré como usar esa idea de mover angulitos con cíclicos, ¿no? Entonces, por ejemplo, pues aquí, bueno, vamos a platicar de una idea que es usar cíclicos y usar circuncentros. Entonces, bueno, este problema que está aquí marcado, lo que dice es, tienes un triángulo ABC y te fijas como en varios circuncentros. El O es el circuncentro del ABC y el O1 y el O2 son circuncentros, pero de aquí dos triangulitos que se están formando a partir de dividir el triángulo ABC por un segmento AP. Entonces, bueno, pues yo quiero explotar la idea de circuncentros y entonces agarré aquí un triángulo, me fijé en su circuncentro y metí una cosa extra al problema que fue como otros 2 triángulos y me fijé en sus circuncentros. Y entonces quiero explotar la idea de qué puedo hacer con circuncentros. Entonces el problema, ya no sé qué dice, creo que te dice, demuestra que, veo el enunciado. El problema dice que tienes un triángulo ABC, que tienes un punto sobre BC, te fijas en los circuncentros de el ABC, el ABP y el ACP, y quieres probar cierta cosa. ¿Cómo llegas a que quieres probar eso? Pues es justo de que exploté la idea de trabajar con circuncentros y de mover cíclicos. Esa fue mi idea. Entonces, quieres demostrar que estos 3 triángulos van a tener circuncírculos del mismo radio. Entonces, bueno, ¿cómo llegué a querer eso? Pues fue de explotar la idea de circuncentros y de cíclicos de la siguiente manera. Si aquí marcas un angulito alfa en el APB, como que la manera útil de utilizar circuncentros, pues es como con los ángulos centrales. Entonces, por ejemplo, aquí el A1B se hace 2 alfa, ¿sale? Bueno, voy a hacer un dibujo ahora, pero en mi tablet para platicar de esa noción.
Entonces tenemos nuestro triángulo. Y el punto P, el ángulo alfa. Y por ahí está el circuncentro O1. ¿Sale? Bueno. Y entonces, lo que dije es que este ángulo central pues es 2 alfa. Entonces, pues si estuviera inventando el problemita, ahorita sería como, bueno, voy a empezar a mover cosas de ángulos con con mi conocimiento de circuncentros. Por acá va a estar el O2. Si aquí hay 180 grados menos alfa, lo de los ángulos centrales también se valen para cosas así medio raras. Esto de acá va a ser 360 grados menos 2 alfa. Sale. Y ya también yo sé que los circuncentros de triángulos están sobre mediatrices. Entonces, si trazo las mediatrices que pasan por O1 y O2 a los lados AB y AC, pues ahí voy a tener ciertas líneas que además también se deben de cortar sobre el circuncentro del ABC. Entonces estoy explotando como esa noción de que también los circuncentros están sobre mediatrices. Y ya lo último que hago, pues es ahora empezar a mover angulitos. Ya tengo eso de 360 menos alfa y el 2 alfa. Entonces fíjense que este ángulo, bueno, este de acá es la mitad de 2 alfa, ¿no? Entonces alfa. Y entonces este de aquí va a ser 180 menos alfa. Y este de acá, como era completo, es 360 menos 2 alfa, pues la mitad es 180 menos alfa de nuevo. Y entonces, pues aquí hay alfa, porque es el suplementario. Y fíjense que entonces aparece como que automáticamente aquí un cuadrilátero cíclico, este verde. Y eso fue pues de que empecé a explotar la noción de cómo puedo mover angulitos con circuncentros y cómo están sobre mediatrices. Entonces ese es un cuadrilátero cíclico y ya me queda aquí un circulito. Y luego lo que haces es, pero pues aquí hay ciertas simetrías. Justamente, si me fijo ahora en este círculo que pasa por aquí, fíjense, me voy a quedar con la figura un poquito nada más así. Por aquí anda el O1, por aquí anda el O, y yo ya vi que aquí tengo un círculo y por acá tengo el otro de los círculos. Toda esta figura es simétrica con respecto a esta mediatriz, porque el A y el B eh, están a la misma distancia de esta línea, la O1 y O, porque pues justamente esa es la mediatriz. Y entonces estos dos círculos pues deben de ser del mismo tamaño porque todo es simétrico. Y entonces de aquí descubro que este círculo verde de aquí arriba tiene el mismo radio que acá, el de abajo. De manera similar también, ahora estos van a ser iguales, pero ahora es simetría con respecto como a la mediatriz del AC. ¿Sale? Entonces, bueno, como que de explotar la idea de circuncentros, descubres aquí un cicliquito y luego ya nada más por simetrías lograba como inventar, bueno, descubrir que habían tres círculos que iban a tener mismos radios y entonces podía plantear eso como un problema, ¿no? Entonces, bueno, ustedes pueden empezar así, como que tratar de explotar una idea sencilla que no sea muy complicada y empezar a construir algo y tratar de usar esa idea. Entonces, a ver, otro ejemplo que también es o sea, estas cosas pueden pasar simultáneamente, como explotar una idea o desarrollar un problema o modificarlo. Entonces, no sé si se acuerdan que en algún momento vimos un problema que decía tienes un triángulo ABC y construías unos cuadrados sobre los lados. PQ y XY.
y tenías que probar que este segmento era lo mismo que este otro segmento. Entonces ahora una estrategia que podemos hacer es, bueno, ahora empiezo incluso con un problema y lo intento modificar, ¿sale? Entonces, pues aquí lo que hicimos fue basado en unos cuadrados. Entonces, ¿por qué no pienso qué podría tratar de hacer similarmente, pero en vez de cuadrados, equiláteros? ¿Por qué? Pues porque pues, los cuadrados y los equiláteros son al final y al cabo polígonos regulares. Y entonces, pues en vez de usar cuadrados, uso equiláteros. Entonces aquí estoy modificando algo a partir de otro problema, ¿no? Entonces, si hago equiláteros, quisiera saber si puedo hacer una argumentación de este mismo estilo. Y de hecho, pues sí se va a poder. Se va a poder probar que esto es lo mismo que esto. Y eso también creo que lo hicimos como problema. Entonces, bueno, podrías haber tratado de inventar un problema en base del que sabías para cuadrados y llegar para equiláteros. Entonces, eso fue a partir de nada más modificar algo que ya conocías, un problema que ya conocías, y moverle algo sencillo, ¿no? En vez de cuadrados, equiláteros. Por eso no siempre se va a funcionar, pero es interesante ver qué puedes decir en la modificación. Nada más para contar, el primer problema que yo inventé, más o menos usaba algo de este estilo. En realidad, el primer problema que inventé, lo inventé usando la siguiente cosa. El ejercicio en el que me inspiré era, bueno, si construyes cuadrados, te fijas en los centros y en el punto medio, y tenías que probar que este ángulo que estoy marcando es de 90 grados y que estos segmentos son iguales. Entonces esto ya es un problema un poco más sofisticado. Y luego lo intenté modificar, pero ahora con equiláteros. Entonces, aquí lo de equiláteros, como que el punto medio tuve que reemplazarlo por otro candidato. ¿Cómo se justifica este de aquí? Vamos a ver rápidamente. Justamente utiliza, pues que esos segmentos azules son iguales. Quiere decir que cuando me fijo en estos rojitos, pues esos rojitos están uniendo puntos medios, como en ciertos triángulos, ¿no? ¿Sí? Entonces esto mide la mitad, esto de aquí, mide la mitad de todo esto. Entonces eso debe de medir la mitad de ese azul, pero también este de acá debe de medir la mitad de todo este azul. Entonces como esos eran iguales, pues van a medir las dos mitades lo mismo. Y lo del ángulo de 90 grados, pues lo pueden justificar ahí como con un cíclico. Pero entonces ahora en tu modificación con equiláteros, ¿cómo le harías? Ahora ya no puedes hacer como lo de los puntos medios, pero, o sea, de todas maneras como que necesitas ahí los centros, eso es como lo que sí parece que deberíamos considerar. Pero ahora quiero mover la igualdad de esos segmentos rojos a otro punto. Entonces lo que pueden hacer es, bueno, ¿cómo hicimos el truco en el pasado? Pues fue como agarrábamos aquí cierto punto y uníamos hasta, bueno, sí, aquí fue como agarramos el punto Q y uníamos hacia C y ahí movíamos portales, ¿no? Entonces lo que vamos a hacer aquí es agarramos el puntito P y y lo voy a unir con otro punto que sea medio sensato dentro del lado AC, que va a ser el punto medio de AC, ¿sale? Y si quiero que se mueva paralelamente, pues esto es razón 2 a 1. Entonces acá necesitaría que fuera razón 2 a 1 también. Y entonces como que este punto debería ser el gravicentro. ¿Ok? Entonces ahora el papel del punto medio que teníamos aquí arriba, como que nos los va a hacer el gravicentro. Y si pensamos entonces ahora en el gravicentro, pues ahora vamos a poder decir de nuevo que del gravicentro a estos centros miden lo mismo. Y hasta podemos calcular el ángulo, que de hecho creo que hice un ejemplo que usaba algo de este estilo, y era 120 grados.
Y entonces, pues ya que tienes esa idea, pues eso está bonito, porque ya entonces si construyes el equilátero hacia acá abajo también, de manera totalmente análoga, puedes decir que esto va a medir lo mismo y que esto mide 120 grados, y entonces ya tienes un problemita que te dice que el gravicentro del original es el circuncentro del, del formado por los centros. Y pues ya, ese fue el primer problema que yo inventé en mi vida, y fue a partir de este problema y de modificarlo, en vez de tener cuadrados, ¿qué debería pasar si quiero mover los cuadrados a equiláteros? Entonces esa es una buena estrategia, empezar con un problema o con algo así que ya saben que es cierto y modificarlo de alguna manera, ¿no? Aquí nada más fue, la noción de cuadrados la voy a modificar a equiláteros y voy a tratar de reproducir pues informaciones que estaban ocurriendo aquí. ¿Sale? Bueno, entonces, pues aquí justamente desarrollé el problema basado en que yo ya sabía cómo se demostraba este problema y traté de reproducir qué ideas iban a ser las adecuadas ahora ajustándolo a equiláteros, ¿no? Entonces, pues bueno. Esto aplica para muchas cosas. O sea, si ustedes tienen un problema o algún hecho que, se saben que es cierto, pues pueden tratar de utilizar esta estrategia de modificarla a ver qué pueden hacer. ¿Sale? Entonces, y hay ideas desde muy complejas hasta cosas muy complicadas. Por ejemplo, otra idea que en algún momento exploté para hacer un problema es la siguiente. Si tú tienes un triángulo ABC y te fijas en círculos que pasan por los lados, por dos vértices, digamos, pues van a cortar aquí en ciertos puntitos a los otros lados. Y entonces una cosa que debe de ocurrir por cíclicos, muy sencilla, es si este ángulo mide alfa, pues aquí hay alfa y aquí hay alfa. Entonces, por lo de los cíclicos, ¿no? O sea, justo como que te quedan aquí unos cíclicos, de manera que si aquí hay alfa, pues este debe ser alfa. Y así para ambos lados. Entonces, como que automáticamente te aparecen unos triángulos isósceles. Y entonces puedes empezar a trabajar con cosas de, bueno, yo tengo un, un triángulo y hago círculos que pasan por dos vértices y empiezo a ver que aparecen triángulos isósceles. Y no sé, tal vez le meto la condición de que esta línea tenga que ser paralela al lado BC y ya, puedes explotar esas ideas. Al final, con esta idea, pues se puede diseñar un problema que decía algo del estilo que si tú tienes un triángulo y tienes circulitos que pasan por los vértices y además como que estas intersecciones caen sobre unas líneas especiales, eh, como que si te fijabas en los 6 puntitos que pasan, que tienes aquí, había un círculo que pasa por todas ellas, por todos estos. Y pues salía como de ver que había muchos angulitos de isósceles y cosas así, y pues ciertos elementos del triángulo. Eso creo que no lo vimos, pero usábamos una noción de simediana, que era como las rectas estas especiales que estoy poniendo, son rectas que se llaman simedianas, que son las que cumplen que si tú tienes el triángulo ABC y trazas tangentes por aquí, entonces este punto es la, la intersección de las tangentes y esta recta se llama simediana del triángulo ABC con respecto a A. Pero pues fue básicamente nada más de explotar esta idea de que los ángulos se hacen iguales al ángulo en A cuando tiene círculos que pasan por dos vértices. Entonces, pues esa es una manera de empezar a trabajar, agarrar una idea sencilla y empezar a explotarla, construyendo cosas y descubriendo cosas. Bueno, entonces, pues aquí va a depender muchísimo, ¿no? De qué quieran hacer. Si quieren empezar a explotar una idea, pues si van a empezar con estas
experiencias de inventar problemas, pues agarran ideas sencillas, ¿no? Así como, yo sé que este ángulo se va a mover de esta manera en cierto dibujo y entonces empiezo a buscar cosas ahí. O yo sé que con esta semejanza puedo calcular ciertas longitudes y entonces puedo empezar a hacer cosas de este estilo. Ya si quieren hacer una cosa diferente, pueden agarrar un problema que les haya gustado y ver si lo pueden modificar, ¿no? De alguna manera. Entonces hay estrategias para modificar problemas. Como les dije, por ejemplo, pues si había cuadrados en un problema, pues tal vez lo pueden cambiar por equiláteros o algo por el estilo. Pero pues hay muchas cosas. Un tema más sofisticado que ya no cubrimos se llama inversión en geometría. Pues pueden utilizar inversión para transformar un problema en otro y ver qué pueden decir. Pues también eso puede ser. Al final, invertir en el sentido de geometría es como hacer una transformación de lo que ves en el plano a otra cosa, pero pues ahí se preservan propiedades, ¿no? Entonces eso también es una estrategia para modificar un problema. Y pues así pueden utilizar estrategias de ese estilo, como transformar un problema en otro con cierto proceso que saben que transforma ciertos elementos en otros elementos. Bueno, entonces, pues ahí depende justamente de qué cosa hayan escogido, qué idea qué idea quieren utilizar para explotar o qué problema van a empezar a trabajar para modificarlo o descubrir incluso más cosas. Otra estrategia que es como para también muy enfocada en geometría es estudiar alguna construcción. O sea, así nada más estudian alguna construcción que se sepan. Por eso es bueno como pues tener buenos conocimientos para inventar problemas, porque pues entre más conozcas pues vas a poder saber más construcciones, al menos en geometría, y tratar de estudiarlas y ver qué pasa. Entonces, por ejemplo, un de los problemas clásicos que hay de geometría en nivel de básico, hay muchos del estilo como, eh, tienes un triángulo y sabes angulitos. No sé, a ver, déjenme. Bueno, ahorita voy a poner una cosa medio vaga, pero la concreto. No sé, sabes que esto mide 40 grados y esto mide 60 grados y esto mide 10 grados. ¿Qué? Si esto es 100, ok, y esto es 30 grados. Y entonces te pide que calcules este ángulo. ¿Cuánto es este ángulo? Entonces, bueno, o sea, podría haber intentado hacer una cosa de este estilo, así nada más de la nada, pero pues lo que puedes hacer para inventar un problema de este estilo es empezar con una construcción y estudiarla. Entonces, ya ni sé si es este problema, así tal cual. Déjenme ver. Voy a compartir de nuevo mi pantalla de la computadora. Y entonces acá tenía una cosa de ese estilo. Sale. Entonces aquí tengo este problema que inventé con cierta estrategia. Que creo que sí es casi lo que estoy diciendo aquí. Bueno, sí cambia un poquito. Entonces, a ver, lo que hacía era la siguiente cosa. Empezaba con un triángulo ABC que era isósceles, pero además le pegaba equiláteros. Como que me gusta pegar equiláteros a los triángulos. Entonces aquí tenía un equilátero y y me fijaba en el puntito X que hacía un equilátero y trataba de explotar la idea de que, de nuevo, de tener como un estilo circuncentro. Como que me fijé en un puntito P que estuviera sobre la línea XC, de manera que XA fuera lo mismo que XP, que fuera lo mismo que XB. ¿Sí? O sea, que los segmentos desde X hacia A, P y B fueran iguales. Y esa construcción, pues lo que me permite es como mover ángulos, porque pues yo sé mover ángulos con cosas de ángulos centrales. ¿Sale? Y entonces, bueno, pues ahí marqué ciertas cantidades. Bueno, ahí ya tienes una construcción muy general. Tienes un triángulo ABC, le pides además que AB sea lo mismo que AC, y le pegas un equilátero a AB, y pues consideras el puntito P de manera que XP sea lo mismo que XA,
Y entonces ahí ya tienes una construcción donde aparecen muchos segmentos iguales y vas a poder utilizar que X es el circuncentro del APB. Y entonces pues ya después le puse ángulos. Creo que esto está en inglés, pero bueno, no importa. Le puse ángulos al triángulo de manera que el ángulo en A fuera 100 grados y los ángulos que se estaban formando, el ángulo en A 100 grados y el punto P, bueno, calculé los ángulos, pero ya hasta después de que supe qué quería estar haciendo. El CBP, 35 grados, CBP, de acá va a ser 35 grados, y con eso ya estaba caracterizado mi dibujo, con la manera en la que les dije. ¿Sale? A ver. Entonces tienes aquí tu triángulo. Dejen, regreso a mi tablet. Y entonces tenías un triángulo ABC. Este va a medir 100 grados. Aquí hacia un equilátero. Aquí marcaba el punto X de manera que estos segmentos fueran lo mismo. Y, bueno, y este era isósceles y ¿y qué dije aquí? 35 grados. Entonces, si es 35 grados, este de acá va a ser 5 grados. Y como ese es de 5 grados, pues este también va a ser de 5 grados porque aquí utilizo que aparecen ciertos isósceles. Y como ese es de 5 grados y ese es el central, pues acá voy a tener como 2.5 grados porque ese es el inscrito. Y si ese es de 5 grados y este es un equilátero, pues este es de 55 grados. Y entonces este de acá va a ser la mitad, o sea, 22.5. Y entonces ya, este puntito P debe satisfacer eso, que este ángulo es 22.5 grados. Algo hice mal. No, sí está bien. Ese es 22.5 grados, este es 5 grados, este es 35 grados, este es 2.5 grados. Y así, con eso pude calcular todos los ángulos. 27.5, ¿eh? ¿Qué? Sí, perdón. 27.5. Pero entonces en esta construcción, como que con estas ideas puedo calcular muchísimos ángulos, pero pues entonces puedo empezar ahora a borrar cosas. Puedo borrar mi X y nada más quedarme con el P. Y entonces el P, pues aquí puedo decir, bueno, pues agárrate un punto P de manera que se están formando ángulos conocidos aquí y ángulos conocidos acá, en estas dos partes. Y ahora te pido pues que me calcules este de acá. Entonces debe de estar perfectamente definido, pero pues una construcción, le borré cierta información que le hacía más sencilla para saber explotar la información, ¿no? Entonces, pues eso también es una estrategia. Pueden tomar una construcción que saben que tiene ciertas propiedades y estudiarla y luego descubrir cierta cosa. En esa construcción que yo hice, pues la virtud es que puedes como que saber todos los ángulos ya que defines uno de ellos. Pero ya que defines uno de ellos, pues los mueves con esta construcción, pero pues puedes borrar ciertos elementos y de todas maneras deben de estar perfectamente definidos ciertos elementos, entonces puedes borrarlo, como el equilátero que les puse acá, y entonces establecer ahí un problema de calcula cierta información que era más sencilla si tenías más cosas. Entonces, bueno, estos problemas pueden ser complicados porque, pues justamente si tú quieres demostrar algo, como que hay ahí una trampa que para que lo hagas más sencillo se te tiene que ocurrir una cosa que no está en tu dibujo, ¿no? Entonces, bueno, esos son como problemas que les dicen problemas de construcciones, que tienes que construir algo, pero pues muchos de esos problemas se diseñan así, como que tú tienes alguna construcción, la
la estudias, sabes ciertas propiedades, encuentras cierta información y luego borras cosas, ¿sale? Y borras así como las que te ayudaron a saber varias cosas, pero entonces ya inventaste un problema donde necesitas saber alguna información, pero para llegar a esa información como que era más útil tener más cosas en el dibujo. Entonces, pues eso, esa es la estrategia básicamente, ¿no? Estudiar la construcción, que ya sepas, y luego borrar información adecuada para que ya no se vea claramente cómo vas a encontrar lo que te está preguntando, ¿sale? Entonces, pues esa es otra estrategia que se puede hacer y se puede hacer desde cosas sencillas hasta cosas muy complejas, ¿no? Por ejemplo, con Mauricio en la mañana vieron pues, las construcciones que aparecen con incentros y excentros y cosas así. En esas construcciones hay muchísimas cosas complejas que se pueden empezar a hacer y de repente pues podría ser que de estar trabajando y saber ciertas informaciones llegan a algún enunciado interesante, pero que justamente para llegar a esa conclusión pues utilizan muchos elementos dentro de su construcción que podrían borrar para llegar a ese enunciado, ¿no? Por ejemplo, en el ejemplo que hice ahorita, pues yo inicialmente tenía una configuración donde aparecía un equilátero, pero al final pude concluir cosas de la medida de ángulos con respecto a un punto P y ya no necesito el punto X para establecer información con respecto a P, pero para poder demostrarla sí utilicé fuertemente a ese X, ¿no? Entonces, pues esa es una de las estrategias que también pueden resultar útiles. Esto funciona bastante, pero más como en geometría, ¿sale? Porque como que las cosas en geometría sí puedes tener una construcción con mucha información y empezar a justificar cosas, ver qué cosas ocurren y luego borras cierta información que sí te ayudó para descubrir algún enunciado, pero que no es necesaria para establecer ese enunciado. Para problemas, no sé, de teoría de números o cosas así, pues tal vez sí pueden utilizar esta estrategia de si saben algunas propiedades con respecto a algunas construcciones, pero pues bueno, ahí va a ser un poco más difícil saber qué tanto pueden borrar, ¿no? De información. Bueno, entonces, a mi gusto, estas tres cosas, que son las que acabo de platicar, son las maneras más sencillas de inventar problemas. Entonces, como que explotar una idea, desarrollar un problema o modificarlo o estudiar una construcción, son los procesos más sencillos en el sentido de que tú estás manteniendo como un control de cómo se va desarrollando cierto, pues la información del problema, ¿no? Entonces, como que tú sabes que, bueno, quiero, por ejemplo, empezar a meter círculos, ¿no? O cosas así. Entonces, como que tú vas ahí de alguna manera controlando qué elementos quieres que estén involucrados dentro del problema, ¿no? Pero aquí hay otras estrategias, las azules, que son como más en el sentido de curiosidad de a ver qué puedo hacer nada más así por como estilo magia, ¿no? Entonces, pues puedes hacerte preguntas, nada más así como por simple creatividad y tratar de responderlas. Por ejemplo, una cosa en geometría que podrían tratar de hacer es, pues cuando tú tienes un triángulo, puedes hacer construcciones justamente sobre los lados, pues muy variadas, ¿sale? Entonces, digamos que aquí les digo, construye cierta cosa. Y la construyen y como que dicen, eso lo puedes hacer análogamente en cada lado. Y entonces cada cosa, pues igual y tiene ahí un puntito diferenciado. Te puedes preguntar, ¿a poco estas líneas van a concurrir? Entonces, pues puede ser que sí o puede ser que no. Pero pues al final y al cabo es como, bueno, pues yo tengo la pregunta de si cuando construyo ciertas cosas medio parecidas sobre los lados y me fijo en puntos que están medio bien diferenciados, entonces esas líneas van a concurrir. Que pues es una cosa que pues igual y sí puede pasar. Entonces, pues te estás preguntando algo y lo intentas responder. Pero pues si te preguntas algo puede ser que sea verdad o puede ser que sea mentira, ¿no? Entonces, pues bueno, ahí lo que vas a tener que hacer es recurrir a tus conocimientos para saber si vas a poder responder afirmativamente o negativamente la pregunta.
Esto funciona más, por ejemplo, para problemas de combinatoria, por ejemplo. Igual a alguien se le ocurre un jueguito y te haces la pregunta, oye, y en este juego yo puedo asegurar ganar o cosas así. Entonces, esos son como procesos como más, más del estilo de esta naturaleza. Yo me hago una pregunta e intento responderla, ¿sale? Como que si yo estoy en un juego con ciertas condiciones, podré asegurar que yo gane o que el otro siempre gane o que haya empates. Entonces, haces esa como curiosidad, pero es un proceso más complicado de inventar problemas en el sentido de que ahí tú no tienes tanto control con respecto a la información, porque nada más te planteaste cierta situación, pero de fondo tal vez no estás entendiendo todo el proceso detrás para poder responder la pregunta afirmativamente o negativamente, ¿sale? Entonces, bueno, es complicado este proceso de invención, pero pues hay gente que también logra inventar problemas así. Digo, también tengo ejemplos a ver, vuelvo a compartir mi pantalla. Eh, este problema que está aquí, el primero es un problema que más o menos inventé con esa estrategia. Como que tenía ahí un jueguito de tener 2010, a ver cómo está. Tengo un 2010 hexágono y en cada vértice hay un foco prendido y apagado y, y, y en el centro también hay un foco que está o prendido o apagado. Y tenía dos condiciones para cambiar el estado de los foquitos. Puedes tomar dos focos que están a distancia, una cantidad impar de vértices y cambiarlos de estado. O sea, si estaba prendido, lo mandas apagado y si estaba apagado, lo mandas a prendido. Y también puedes tomar triángulos, bueno, focos que hagan un triángulo equilátero y, y puedes cambiar el estado de esos tres en ese momento. Y además le agregué la condición de que en el centro, siempre que haces un movimiento, se, se mueve un foco, se prende el foco o se apaga. Y entonces, pues me pregunté si podía hacer que, independientemente de qué configuración de prendidos tuviera, podía apagar todos los focos. Y pues sí, sí se puede. Y ahí fue como una idea de, bueno, tengo un cierto juego y quiero saber si voy a poder hacer algo. Y pues ya, sí lo logré. Y pues ahí tuve que pensar en una estrategia para ver que sí iba a poder hacerlo. Y pues la estrategia fue ver que podía prender con esos pasos, en estos dos pasos, individualmente cada foco sin cambiar el estado de ningún otro. Ahora eso no lo puedo hacer nada más con un paso, porque siempre con un paso estoy moviendo el estado de tres o de cuatro focos. Entonces hay que pensar ahí en una estrategia, pero bueno, sí se puede. Entonces, pues ese es un problema de este estilo que nació con la idea de, bueno, me hago una pregunta y trato de responderla y al final sí logré responderla. ¿Ok? Entonces, pues esa estrategia creo que ayuda mucho bueno, puede explotarse mucho en problemas de combinatoria, que hay procesos de este estilo. Pero bueno, pues para mí me cuesta trabajo más inventar problemas de ese estilo porque pues justamente pues a veces no tengo la suficiente creatividad para saber qué tengo que hacer si quiero responder una pregunta. Pero pues es también posible inventar problemas así. Y como última estrategia que también me gustaría platicar es la, la última que estaba ahí listada, que es, y esa sí también funciona para geometría, como con ciertas trampas, que es pues descubrir algún comportamiento que pues lo que pueden hacer es como utilizar algún tipo de herramienta que les ayude a modelar algo y entonces empiezan con prueba y error, tratar de estar modificando sus configuraciones y tratar de ver si hay algo que se mantiene invariante. Entonces, eso lo pueden hacer, por ejemplo, con este programa que hemos hecho, que hemos estado, que es el GeoGebra. Y entonces, pues hay gente que ha inventado problemas así, ¿no? Que agarran una construcción en GeoGebra, no sé, un triángulo, unos círculos, lo que sea, y le empiezan a mover los puntos
y entonces aquí van moviendo cosas, pero descubren que no sé, que cierta situación parece ser que está pasando siempre. Por ejemplo, que hay como unas líneas que sí están concurriendo siempre, aunque le andes moviendo a la posición del vértice. Entonces, pues eso también es una cosa válida que requiere pues estar utilizando algún tipo de software o algo así que te ayuda a modelar cierta cosa, donde puedes agregarle cierto grado de libertad a algunas cosas y pues tratar de ver si descubres algo, ¿no? Y si descubres que algo pasa, pues ya entonces ahora empiezas a tratar de justificar qué pasa independientemente de cuál sea el grado de libertad. Pero de nuevo, es complejo porque pues tal vez no tienes ahí todos los elementos adecuados dentro de tu dibujo para saber por qué eso va a ser cierto, ¿sale? Entonces, pues bueno, es una estrategia que también es válida. Hay mucha gente que yo sé que inventa problemas en geometría así. Hace un GeoGebra, hace alguna construcción y empieza a moverle y descubre algo y luego intenta tratar de demostrarlo, ¿no? Entonces, pues bueno, esa también es una estrategia en geometría, pero bueno, pues también depende de que sepan hacer construcciones un poco más interesantes dependiendo del nivel que quieran y empezar a tratar de demostrar las cosas, aunque no sepan en un principio cómo van a demostrarlas. Entonces estos procesos son como más caminar así medio sin saber hacia dónde vas, pero existe la manera de hacerlos, ¿vale? Y los de aquí arriba, pues es como un proceso diferente, como que ahí tú vas construyendo tu camino para tratar de llegar a algún problema, ¿sale? Entonces, bueno, la verdad, así como una receta para que sirva siempre para inventar problemas, pues es complicado, pero estas son buenas estrategias, ¿sale? Entonces, ahorita les platiqué con ejemplos personales de cómo yo inventé algunos problemas y pues fueron más que nada con estas estrategias de cómo ir yo construyendo las cosas y manteniendo el control de la información. Y pues ha sido bastante interesante y he tenido problemas muy bonitos que me han gustado mucho. Entonces, pues bueno, realmente me gustaría que más gente se atreva a inventar problemas porque eso es una cosa muy suave, muy bonita y puede ayudar muchísimo en los procesos de la Olimpiada porque pues sí, tenemos muchos problemas que resuelven los alumnos, pero pues también debemos producir de alguna manera esos problemas, ¿no? Entonces, pues sí, ya hay mucho material en páginas, libros, lo que sea, pero pues siempre que tú también creas algo, pues también tienes una gratificación grande, ¿no? Y luego cuando inventas un problema y ves que quedó en alguna competencia, también es como gratificante, ¿no? Entonces, pues bueno, pues quería platicar así a grosso modo las cosas y pues ya los incentivo a que inventen un problema. Voy a poner en el módulo ahí una actividad. Si alguien quiere inventar un problema y le sale algo interesante, pues lo puede como poner en un PDF y pues ya vemos qué tan bonito está su problema, ¿no? Si se animan a hacer este proceso. Entonces, bueno, Mm, pues ya creo que eso sería todo de mi parte y pues sería también todo del curso.